Estamos en comunicación con el director general de México SOS y consejero invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Orlando Camacho. Orlando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Orlando, en términos desde arriba, ¿qué puedes decirme de esta estrategia del gobierno federal en este nuevo régimen para darle seguridad a México y para darle estabilidad sobre esta desafortunada inseguridad que hoy sufrimos? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es ver los claros y los oscuros, o sea, cuáles son las cosas positivas y cuáles no, que se están llevando a cabo en la estrategia de este gobierno federal. A nosotros nos parece, lo hemos dicho desde hace tiempo, que tal vez el haber desaparecido totalmente a la Policía Federal no era tanto el camino, así sino tal vez fortalecerla. Y también entendimos que había una complejidad de fondo como una de las estrategias importantes, también por la cuestión económica que implicaba, por el reclutamiento de los miles que tenían que hacer, que no se había hecho nada en el sexenio pasado y que ahora también nos les coartaba. Y entonces entendimos también que tenía que haber una nueva mística y policía distinta, que es la Guardia Nacional. Y en ese sentido, bueno, pues siempre hemos dicho que la Guardia Nacional va como una parte y no es como la solución del todo. Y pegada a esto, pues tendría que venir todo un acompañamiento que no se había dado por parte de los gobiernos estatales. Si no hay esa coordinación y ese cierre de pinza, difícilmente la estrategia va a funcionar. En segundo lugar, el tema de los recursos me parece que es importante. La nueva fórmula que está manejando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional me parece que tiene algo, es una parte nueva, interesante, cambia los porcientos de asignación de recursos municipales y estatales en el FAST y en el Fortasec, y se pide ahora un nuevo porciento de seguridad a los municipios, que me parece que es muy interesante, que tampoco se había hecho. Y aquellos municipios que han sido exitosos, pues han dedicado un porciento importante y mayor al que se había dedicado. Hoy se va a pedir seguramente un 40, un 50% de incremento en ello. Entonces me parece que eso también es fundamental. Y ahora, me parece que lo más importante es esa coordinación que se tiene que dar entre las autoridades municipales, estatales y federales, y también con la sociedad civil. Y ahí es donde vemos un punto débil. Hoy tenemos presidentes municipales enfrentados con sus gobiernos estatales, incluso algunos con los gobiernos federales. Y ahí es donde me parece que la sociedad civil tenemos que entrar para poder orden y destacar con mucho aquellas prácticas exitosas que sí se han dado en el país y que no han tenido otra cosa sino una coordinación entre autoridades y con la sociedad civil, como son los casos de La Laguna, los casos de Tampico, Madero, Altamira ahora, Lázaro Cárdenas, en fin, cosas positivas también que hoy tendríamos que destacar. Orlando, yo veo que de no hacer, digamos, las cosas de manera ordenada y con una intencionalidad, el problema más grave que los mexicanos vamos a enfrentar en los tiempos por venir será la agudización de la violencia, de la inseguridad, de la falta de certeza jurídica en todos los ámbitos sociales, empresariales, industriales, comerciales, de servicios, todo se verá trastocado en la República Mexicana, porque estamos dando con todos estos hierros un mensaje clarísimo a la delincuencia que, no sé si escuchabas en la anterior información de nuestro reportero Rodolfo Montes, ya la delincuencia le está ofreciendo a los policías federales salarios que van muy por encima de lo que reciben en la Policía Federal, aprovechando este hueco bárbaro que tenemos de una estrategia que no tiene ni pies ni cabeza y que pudiera derivar en tal vez uno de los problemas crónicos más graves que tenga México en los últimos tiempos. Sí, mira, a ver, yo conozco muy bien a mucha Policía Federal, muchas policías federales, los respeto, los valoro, los admiro, a muchos de ellos, y yo quiero pensar que su valor ético está muy por arriba de aceptar un ofrecimiento, sea el sueldo que fuere, para irse, porque no tiene que ver cuestión por el sueldo, sino para irse a delinquir o aceptar el ofrecimiento de un grupo, de un cártel, de una banda o de quien sea.
me parecería, yo pensando en nombres concretos de tanta gente que he conocido en la Policía Federal, se me haría prácticamente impensable que ellos lo aceptaran. Ahora, si lo hacen, pues ya están del otro lado, ¿eh? Sí, Ahí ya están no habría ni misericordia para irse sobre ellos, pero me parece, yo quiero pensar que serán algunos los que acepten, pues en la necesidad o no sé en qué, pero ni siquiera quisiera yo pensarlo así por la gente que conozco. Entonces, espero que no sea así. Yo quisiera, más bien quiero pensar en este arreglo adecuado que tendría que tener el gobierno federal con pues, los que están en inconformidad por lo que sea, y habrá que escucharlos y tenerlos al tanto en este sentido. Entonces, para tratar de poner algún orden. He estado, la semana pasada casi estuve fuera toda la semana en diferentes lados del país, y en varios lugares, varios de los policías federales me han dicho que ellos se van a ajustar a la estrategia nueva del gobierno para la Guardia Nacional. Entonces, tenemos bandos, a lo mejor, grupos inconformes, otros a favor, y en ese sentido me parecería que tendríamos que escuchar a todos. Lo que sí yo no podría pensar es que, no sé si por una cuestión de disgusto, por un enojo, por no haberse tomado en cuenta, pues alguien anteponga el valor por el que ha venido luchando para aceptar irse al grupo delictivo, a los contrarios, prácticamente eso sí, yo pensando en nombres concretos, Pedro? Sí, fíjate que estaba yo también recordando, en época del presidente Fox, que no hubo, por ejemplo, para el ejército mexicano ningún tipo de aumento, ningún tipo de estímulo, ningún tipo de mejora en las condiciones laborales de los soldados, y de gente que tú y yo tenemos el concepto de que era incorruptible, se formaron los Zetas, digamos, como esa base, o de gente dedicada a la docencia, pues se formó la familia michoacana y que son, digamos, maestros que se inconformaron y que hicieron lo suyo. Y así las autodefensas y vete por donde quieras. Finalmente, algunos son llamados por las sirenas y no se ponen tapones de cera y entonces escuchan el canto y dan el paso, y esto trae una inestabilidad que, por ejemplo, en el caso de los Zetas, pues nos ha llevado años el tener que ver cómo estos grupos se extienden, o el cártel Jalisco Nueva Generación, y así nos vamos. O sea, la conformación del tejido social en su descomposición, pues se hace también en las estructuras del poder, y esto nos puede dar... Yo conozco, como tú, Orlando, a muchos policías a los que desde aquí me pongo de pie, pero pues tú sabes que hay de todo en la viña del Señor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, y ahí es el llamado serio que de verdad debemos hacer a este gobierno federal para, de alguna manera, darle ese valor de dignificación a esta Policía Federal. Más que criticarla o denostarla, porque pues adentro de las instituciones siempre vamos a encontrar las piedras que siempre hay en todos lados, como bien lo has comentado. Pues yo creo que darle el valor y la dignificación que merece, el reconocimiento, qué mejor sería darle un buen diploma a los policías federales que han hecho bien las cosas, respetar lo que tengan que respetar en sus prestaciones, darle un valor a su familia, un reconocimiento importante, hombre, y después pues forma la Guardia Nacional y vámonos todos a apoyar a la Guardia Nacional y listo. Pero sí ha habido 2 o 3 declaraciones ahí que han denostado a la Policía Federal, pues, con la que no estamos de acuerdo tampoco, porque los que los conocemos pues también hay muchas cosas positivas, a pesar de que haya habido ya también pues sus cuestiones negativas como las hay en todas las instituciones. Pues, en medio de todo esto estamos los mexicanos que deseamos un México ordenado, en el que impere el peso mismo del Estado de Derecho, en donde nadie se vincle las trancas y en donde haya orden y respeto a la autoridad, Orlando, respeto a la autoridad, eso que se pierde en una mística diluida por el desgaste de todos estos años en los que México ya se ha acostumbrado, y ya traemos el síndrome de Estocolmo, en donde cuando algo malo pasa, por lo menos decimos, bueno, aquí estamos, no nos mataron en esta ocasión, estamos vivos, pero esto, pues bueno, de hecho tu organización se formó con un origen así, el SOS, ¿no? Pero, así es. pues, ¿qué te puedo decir, Orlando?
Me preocupa el origen de toda esta intentona de hacer una nueva estrategia, primero la Gendarmería, la Policía Federal, que primero es secretaría, luego dependencia de una secretaría, luego secretaría otra vez, luego se corrompe, luego se acusan que si fue Peña, que si fue Calderón, en fin, estamos, francamente a veces no sé ni dónde estamos. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero porque la palabra clave la has mencionado tú varias veces y la comparto totalmente, la compartimos desde México, esa es la palabra orden. Hay que poner orden en este país, sin lugar a dudas. Y quiero comentarte también, Pedro, que la esperanza obviamente no la perdemos, ¿no? Y por eso seguimos luchando en ello. Y creo que le hemos ido dando algunos modelos y hemos encontrado prácticas muy positivas también, acciones muy buenas en el país, que de verdad vale la pena destacarlas. Y tienen que ver con eso, con orden, con coordinación, con dignificación de la persona, del ser humano, de las instituciones, en diferentes lados. Y de repente te encuentras un Orizaba en Veracruz en medio de una crisis, pues que ha sido un municipio que ya tiene 6 años manteniéndose como un gran municipio. Sí. O te encuentras la zona de La Laguna con un modelo de coordinación entre autoridades, mando especial, ciudadanía, empresarios, que está jalando perfecto. O te encuentras el sur de Tamaulipas con Tampico, Madero, Altamira, en una mesa de seguridad y justicia que montamos, que funciona de maravilla por una coordinación entre todos. O sea, sí hay cosas que se han dado que son importantes, y ahí es a donde tenemos que acceder también y promulgar, y eso es lo que nosotros hoy diremos en el Consejo Nacional de Seguridad, por supuesto, y es lo que estamos haciendo en todos lados, porque te encuentras mucha gente que está queriendo hacer las cosas distintas, de verdad diferentes, y no solo desde la parte de la autoridad, porque también desde esta parte de la sociedad se cuecen las habas. Y aquí también pues, la gente quiere hacer cosas distintas, y allí es donde tenemos que ayudar en esa coordinación y organización de esas prácticas y personas que han hecho las cosas bien hechas en este país, que a veces no hablamos de ellas porque nos ocupa más pues, la nota negativa, ¿no? Y es lo que tú bien dices, ya nos estamos nadando en el lodo, ¿no? Sí. Pero no es así, hay muchas cosas muy buenas que tendremos que destacar. Yo sí le diría al gobierno federal, una de ellas, que hoy no podemos separar a seguridad de justicia, porque ahí es donde se encuentra el Estado de Derecho. Y ahí es donde tendremos que trabajar mucho en el sistema penitenciario, en el sistema de justicia penal, en corregir lo que tengamos que corregir, en consolidar lo que tengamos que consolidar, pero ahí está la siembra. Sí. Hay que hacerlo y hay que trabajarlo bien y en orden, y además hoy sabemos cómo hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo con asertividad y evitar sobre todo que en este desconcierto estemos, sin darnos cuenta, dándole un mensaje que recibe la delincuencia cuando dice, bueno, mientras todo es un desorden, sí, nosotros consolidamos nuestras organizaciones. Y esto yo creo que es la parte más grave, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Ahí es donde tenemos que levantar la voz unidos, y ahí es donde te digo que creo que hoy podemos levantar la mano y la voz para decir, cuidado, que aquí estamos todos, que hemos hecho cosas buenas también que se están trabajando, estamos en coordinación, y me parece que aquí hay resultados también buenos que tenemos que levantar la mano y hacerlos notar. Me estimula lo que dices, Orlando Camacho, tú que estás en medio del ojo del huracán, y te pido, por favor, que sigamos teniendo un puente de comunicación para que, dicen que las noticias malas llegan solas y las buenas hay que hacerlas, a ver si hacemos juntos un buen contenido que le permita a este país tener una esperanza de que vamos avanzando. Te mando un abrazo, Orlando. Igualmente, pero cuenta con ello y estamos en contacto, en comunicación con muchísimo gusto, Pedro. Claro que sí, y felicidades por lo que has dicho y has hecho, y ese mensaje del orden lo compartimos totalmente. Pues gracias y un abrazo a toda la organización. Gracias.